todas las instituciones culturales del mundo ya empiezan a chocar con la pared, que fue no generar público hace 20, 30 años. Pues de repente sí te ves en esa soledad, ¿no? O sea, de que, ¿y con quién platico de todo esto que me está pasando en mi cabeza? Pues obviamente es muy clasista no sé, el comentario, o sea. Sí importa lo que hacemos, no solo es decorativo, no solo es parte del rito de la misa, o sea, sí es un arte, sí es más que funcional. Ahí está el cafecito. Se me está poniendo a tomar café soluble. Oh, pero es café soluble bueno. Es café soluble rarísimo. No, es que sí, ¿cómo se llama? Sí sabe a mínimo a prensa. La prensita francesa. Pues ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? No sé cómo le vamos a poner este segmento, muy posiblemente entre motetes y mitotes, que era el programa que teníamos antes con el Jesús, ¿te acuerdas? Ya sé, muchos Hace un rato. muchos años. Y luego también, ¿qué otro intento hicimos? El mesón. El mesón de la Galatea. También. Suena, ¿no? También. Entonces, hay que decidir. Hay que escoger uno. Como que cuál. Había otro de Vértigo Épico, pero ese más bien es como para... Más cultural. Ajá, sí, no, pero pues ¿cómo va a ser un programa cultural con usted aquí presente? Es difícil, Pues estamos aquí en la casa del super Fabián, recientemente marido, y próximamente padre. Uy. Qué loco, o sea, te conocí así flaquito con tus, ¿cómo se llama? No sé por qué siempre llegabas a la escuela con tus, playeras de fútbol. Pues sí. Y así todo gay. Con mochila llena de ilusión. Con tu mochila llena de ilusiones. O sea, ¿pero qué? ¿La ilusión era jugar fútbol decentemente? Pues sí, no sé. Pues yo qué voy a saber. Hice pruebas para el Necaxa. ¿Ah, sí? Sí, casi me quedo. Pero O sea, sí le juegas. sí. Todos los domingos. No, pero me refiero... Sí, jugué en Fuerzas Básicas del Atlante. Y todo. O sea, en una de esas sí te hubieran llevado a la Olimpiada y todo ese rollo. Pues no sé. ¿Cómo se llaman No los que creo. van a la Olimpiada? Hubo una selección, ¿no? Hay muchas selecciones. No, pero muy buena que... Ganamos Wow. Olímpicos en 2012. Ah, sí. Londres 2012. México ganó el Olímpico, el oro varonil en fútbol. Y todo el mundo diciendo, chale, ¿por qué no pasa eso mismo ¿por qué no? nosotros? Pues no sé. ¿Seguimiento? Yo creo. Como que no les dan tantas oportunidades. Entonces, a la hora de escoger entre un extranjero o así, escogen al extranjero en vez de a un joven mexicano. Escogen al extranjero en lugar de un joven mexicano. Suena similar, ¿no? No, pues sí. O sea, fíjense que culturalmente estamos detonando una... Bueno, nos vamos a meter en líos, ¿eh? Ahorita que digas eso. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, vámonos para atrás. El super compositor, director, productor, música, productor musical. Si se acuerdan de cómo hacían los programas de radio, en la antigüedad, los de Grigri, que metían pelotitas a los globos, soniditos de... ¿no? De Follies. Ajá, todas esas cosillas que se hacían. Pues el señor se fue a estudiar todo ese quehacer en el cine, que se sigue haciendo muy artesanalmente. Pues supongo que para encontrar los soniditos más decentes, ¿no? Pues son dos cosas. Una, el sonido no graba bien. O sea, por ejemplo, el sonido de una pistola no es tan impactante en vivo como lo es en el cine. O los sonidos de los carros, o los sonidos de todo, normalmente tenemos que amplificarlos para que tengan el efecto psicológico que tiene el sonido en el cine. Entonces, muchas veces se prefiere regrabar todo a dejar lo que se grabó ese día en escena. Por ejemplo, si la escena es que alguien cierra la puerta enojado y tú cierras una puerta, no suena tan fuerte. Pero en el cine ya le puedes poner un boom, le puedes poner el golpe de la madera, puede ser que cruja, puede ser que todo, y ya dices, no, sí se enojó. Sí se enojó. Entonces... No, el aire clásico, ¿no? De que según tú bien enojado. Y el aire... Sí, exacto. Se hace una bolsa de aire. Sí. Entonces, todo eso no es tan impactante y pues desde siempre el sonido se ha tenido que regrabar.
También muchos sets de grabación son muy ruidosos. O sea, si piensas en los Avengers, tienen ventiladores y luces y cuerdas y, ¿no? Los rigs para que vuelen y todo eso. Todo eso es ruidoso. Entonces, si tú solo grabas la toma, pues tienes por Ruidos de todos lados. máquinas. Sí. Ruidos de máquinas, ruidos de gente caminando, de gente moviendo Y no, eso cosas. no pasa por alienígena volando. Entonces, pues, tienes que limpiarlos de alguna manera y la única manera es regrabando todos los ruiditos. Armando todo el audio. Ok. Entonces, Fabián Galeana, así chiquitito, cachetoncito. Ah, nunca estuve cachetón. Ay, ¿nunca estuviste más que ahora? Sí. Ahora, hasta ahora. Ahora Yo desde que te conozco estás Ah, pelito lacio. Era de pelito lacio. como quebrado, no tan chino como. Sí, porque de repente, ay, ¿te hiciste chinos? Decían sus compañeros que Sí. lo veían, ¿no? No es así como que de la nada, de que, ya, sí, estoy grabando en el cine y estoy haciendo producciones y no es de la nada, o sea, No. viene, ¿qué? El niño que está en un familiar, en un tema de casa y ¿qué sucede? Mi madre creía en la educación integral. Ujú. Entonces, parte de la educación integral era que mi hermano y yo fuéramos un deporte y que fuéramos algo artístico. O sea, aparte de la escuela normal. Escójanle. Entonces, fuimos a natación, a fútbol, a muchas cosas. Y del otro lado estábamos en una escuela en Artene. Estuvimos ahí bueno, yo estuve desde los 3 años, mi hermano es de los 6. Son 9 años de ese programa de iniciación musical del método Tort. Y de ahí me mandaron a cantar a Escola Cantorum. Y en ese proceso tomé clases de violín, mi hermano tomó clases de piano, o sea, siempre estuvimos como que metidos en eso. Y la intención de mi madre nunca fue que fuéramos músicos ni nada, simplemente era, pues tienen que tener una visión también del lado de las artes de la vida. Pero coincide con que mi madre sí fue al conservatorio, sí, estudió 4 ¿Tu años. mamá? Mi madre fue al No sabía. conservatorio 4 años. Órale. Hasta que se dio cuenta que estaba en la carrera de piano, ya no le gustó. Porque es que es una historia chistosa. Mi abuela es pianista, o era pianista. Mi bisabuelo era violinista. Entonces mi madre y mi tía algún día le dijeron a mi abuela, oye, pues enséñanos a tocar el piano. Mis abuelos vivían ahí en Goldsmith y Horacio. ahí Yo en bailaba Polanco. en 2038. Ellos eran 252 o 251. No, yo en 2038. Pero bueno, entonces le dicen a mi abuela, oye, danos clases de piano, queremos tocar como tú. Y mi abuela dice, yo no les voy a dar clase, pero hay una escuela aquí a la vuelta, el Conservatorio Nacional de Música. Ay, Sí, entonces las fue a inscribir ahí en el programa de niños, ¿no? Y pues después de 4 años, un día le dicen a mi madre, no, pues ya vas a tener que venir también los fines de semana porque pues ya vas a pasar a la licenciatura. Y ella así como, yo no quiero pasar a la licenciatura, yo no quiero ser pianista. Y se dio cuenta que estaba en la licenciatura de piano y ya no le pareció tan chistoso, entonces salió. Mi tía, en cambio, ella sí terminó, ella sí toca el piano. ¿Tu tía terminó como pianista? Ajá. Wow. Y luego estudió en Guadalajara, también en la Universidad de Guadalajara, estudió contaduría y piano. Y ya. Muy buena mezcla. Entonces, sí. Contaduría y piano, sí. O sea, por favor, apunten esa mezcla. Economía y piano, contaduría y piano. Todo eso, y piano Sí, funciona. eso y piano es bueno. Y ya entonces, pues mi madre nunca se dedicó a tocar. Cuando dejó el conservatorio, dejó de tocar casi por completo. Ahorita, si le dijeras que tocara, no se acuerda de nada, pero sí estuvo ahí. Y sí vio una importancia en esa educación, como que, pues enfocada a las artes, enfocada a todo este rollo del desarrollo integral que te da la música. Todo el desarrollo de pensamiento, el desarrollo auditivo. El maestro Thor decía que él no hacía músicos, que él hacía mejores personas. Y eso lo decía desde la primera clase que entraba a Sartén, él decía, yo no estoy preparando músicos, yo estoy preparando mejores personas. Y te decía, un niño que toca en una orquestita es un niño que sabe escuchar porque le dicen todo el día tienes que escuchar a tus compañeros para que todos funcionen mejor. Y a la hora de traducirlo al mundo real, pues es un niño que escucha al que está hablando al lado de él. Ok, entonces le falla en un 50% tu mamá. Porque el 50% de sus hijos, uno sí fue una persona productiva y de bien, Pues sí. o sea, tu carnal, y tú.
Básicamente, sí. Y tú, ¿no? Pero ¿habrá fallado eso? O sea, eso ahí viene todo un esquema histórico, ¿no? De las familias en México. Mi abuelita era muy ruda, muy ruda. De repente pues, decías, ay, abuelita, voy a casa de no sé quién, que es el otro, y tiene piano, ¿no? Si no tiene piano, ¿qué haces? ¿No? Pues, obviamente es muy clasista no, el comentario, o sea, Sí, sí. pero sí, pero no, o sea, pero sí había un fondo, Sí, sí. había un fondo de que, bueno, cómo te estás relacionando con la gente de tu entorno, cómo estás sumando estos otros momentos de pensamiento, nosotros mismos al estar haciendo un montón de cosas, pues de repente sí te ves en esa soledad, ¿no? O sea, de que, ¿y con quién platico de todo esto que me está pasando en mi cabeza? O sea, cuando terminaron los ensayos, ¿no? Por ejemplo, de la Galatea. Sí. No hay yo con quién aquí, bueno, a no ser ustedes, bueno, ustedes, Alejandro que está atrás de la cama, pero muchos que están ahí también viéndonos, pues supongo que podemos hablarnos por teléfono y decir, no manches, es que estuvo bien difícil el ensayo. Porque hay un montón de cosas que están pasando en el cerebro, ¿no? Que de todo, de la línea, de los conflictos técnicos, de las visiones, de las distintas partes de la obra, ¿no? Y la cabeza acaba Destrozada. sí, o sea, hay veces que no es destrozado a mal. No. Es como ir a dormir cansado, sabiendo que hiciste algo bien, ¿no? Sí, En el sí. día, pero sí. Y vas por el mundo, no sé, o sea, pobre gente, la que vive en mi edificio, ¿no? Sí, ya voy entrando así con todo esto en la cabeza, queriendo llegar ya para ver un video que me acordé de algo y ahí vi un comentario que puedo aplicar para el siguiente ensayo. Lalo, ¿no han pasado por la basura? Porque fíjate que ayer que estaba yo y sonaba el reloj y se apagó una había luz. Entonces, ¿por qué no había luz? ¿No? Si el señor de la basura. Entonces te jala a la realidad. ¿No? Sí. Que pues es la vida cotidiana que todos tenemos. O sea, también el señor Balsam va al mercado, etcétera, etcétera. Y a veces no se ve en los escenarios, a veces no se ve en el 1 o 2 de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cerebro de esas generaciones y aguas? Porque las familias antes tenían esa costumbre de tocar en casa. Sí. ¿No? Sí. Si no tocabas un instrumento, si no cantabas, si no hacías algo, alguna gracia, ¿no? Una gracia la que Sí. fuera, pues no te integrabas en el momento social de tu familia y te mandaban con los niños a jugar al patio, ¿no? Que ahí se andaban correteando y ya, ¿no? Ya había quienes habían seguido por ese quehacer. Pero están nutriendo de cosas, están buscando esas cosas. Lo que me estás diciendo es que tu familia viene de alguna manera con un poquito de música, con un poquito de artes, con un poquito de, bueno, algo más, ¿no? No nada más trabajar, Sí. subsistir. Mi tía es bailarina de flamenco. Tu tía bailarina de flamenco, no, pues sí había como que por dónde, ¿no? Sí. Más bien entonces la falla fue tu hermano. Más o menos. Pobrecito. Es buen tipo. Sí, no, y súper empresario, sí, ahí anda. Yo cuando lo conocí andaba meneando Bambú. Bambú. Ahorita Bambú. Ahora no sé en qué anda, pero. construye cosas y arma cosas. Y... ¿Así? Bueno, está en Chicago cada 2 semanas. Yo no entiendo bien qué hace. Pero bueno. Pero viaja mucho. Es una persona productiva. Eso sí. Entonces viene esa preocupación de la familia por generarlos a ustedes. Y y empieza a suceder. Y está ese miedo de muchas familias y ahí también tenemos que ver la manera de ir rompiendo ese miedo, ¿no? Porque la gente busque algo más. O sea, cuando decimos experiencia, por ejemplo, es el nombre elegante que le ponemos a los errores. Tienes tantos años de error, ¿no? O tienes sí. tantos años de experiencia, ¿no? Entonces, ese error que se va dando en las familias, ¿cuál es? ¿Por qué es un error las artes? Cuando ya supliste, cuando ya tienes todo solucionado,
puntos básicos, ¿no? Ujú. Bueno, ya me da tiempo de agarrar la guitarrita, ¿no? O de sentarme a escribir, porque más o menos estoy superfluo, diría Oscar Wilde, ¿no? A mí denme lo superfluo, lo esencial lo obtiene cualquiera. Pero estas generaciones han sido Sí. bien difíciles en el tema de percibir las cosas, de sentarte a ver el atardecer, lo que sea, ver las nubes, y falta yo creo unos 15 minutos empieza a llover, porque está la nube. Pero reconoces el tipo de nube, reconoces el cambio de humedad, reconoces todo porque estás en un estado de contemplación. No estamos contemplando, ¿no? Entonces es una exigencia medio fuerte. Y está este rollo de cómo hacer como misión, me refiero, ¿no? Como misión de las familias, de la gente, cómo hacer para que esta, vamos, Ciudad de México, ¿no? Vamos en pequeño. Esta gran metrópoli. Pequeño, ¿no? Ciudad de México. Pues tenga ese voltear a maravillarse. Sí. A maravillarse por un árbol. Por las hormigas. Por las hormigas. Y que te des ese instante para calma, vamos a lograrlo, ¿no? Aunque tenemos muchas cosas en felicidad, en risa. Igual y risa, humor negro, que también hemos perdido, que también ya todo nos duele. Muy sensibles todos. Ajá, entonces, pues a reír y a darle, ¿no? O sea, como que para dónde va el asunto. Sí. Entonces, en ese quehacer, tu familia, tu mamá, tu papá tiene ese pensamiento de cómo le hacemos para que estos tengan un horizonte un poquito más amplio, Sí, justamente. ¿no? ¿Y qué ha sido crecer en una familia así? Pues fue muy interesante. O sea, mi madre pues es traductora, es lingüista, entonces siempre una preocupación por leer, por entender las palabras, por entender el idioma, por entender al mundo. Le encanta viajar, ¿no? Entonces, el otro día contamos, llevamos 90 países recorridos. Entonces sí, ya por ahí de la mitad del mundo ya recorrida y vista, y le gusta mucho ir a museos, entonces siempre tuvimos nuestros cursos de verano, los hacíamos en museos, o sea, siempre nos decía, pues vayan, conozcan, ¿no? Llénense de cultura. Y mi padre, por otro lado, pues era un político de mediano alto rango, entonces, pues también esa conciencia del mundo, ¿no? De decir, esto está pasando, esto pasa por esto, ¿no? Así es como lo cambiamos, así es como no lo cambiamos, ¿no? Un respeto por la ley, por el orden, pues por todas esas cosas que hacen que la sociedad funcione. Entonces creo que esa visión tan global me ayudó a mi hermano y a mí pues a llegar a conclusiones donde uno tiene que participar de alguna forma activamente en mejorar el mundo que tienes alrededor. Entonces todos estos elementos son herramientas básicas, estos rollos de tu infancia. Sí. Herramientas básicas que hoy son utilitarias. Sí, completamente. Ahora, ¿en qué sería utilitario esta visión estética por vivir? En tu caso hoy. Ajá, o sea, ahí está toda esa estética. ¿No? O sea, de repente yo hago la broma y todo eso que sabes qué, pues va a jugar maratón. Pero fíjate, ahorita me está sirviendo. O sea, me acuerdo de una tarjetita ¿quién fue el personaje que derrocó al Shah de Irán en la guerra de 1976, 75? Ok. ¿No? Pues en el Ayatollah Khomeini. Y ahorita están en boga, ¿no? Y es el Ayatollah Khomeini, y es el Ayatollah que está ahorita, que lo puso este Ayatollah, y este Shah de Irán tenía casas en Acapulco, y era muy famoso aquí. O sea, y eso lo vivimos así, en tiempo real. Sí. En tiempo real. Y hoy esa historia tiene un quehacer. Esos elementos que tienes, ¿qué ha sucedido? O sea, lo que, por ejemplo, lo que pasó en Canadá. O sea, yo me sé ese cuento, ¿no? De que bueno, podemos tener previos. Porque también el paso por el instituto fue un tema en ese rollo renacentista de funcionar. Sí. Entonces, a ver, cuéntanos de eso. Pues
pues creo que todas estas herramientas, o sea, uno como artista lo que te dan es algo que decir, algo que decirle al mundo, algo que opinar sobre el mundo. Creo que no puedes dar tu versión o tu mejor versión de algo si no tienes contexto. No, lo que siempre platicamos, ¿no? Lo de texto, contexto, subtexto, todo este rollo de cómo te relacionas con el mundo. Si no lo entiendes, pues es difícil que digas algo y es difícil que te relaciones y es difícil, ah, pues, funcionar bien, ¿no? En varios aspectos de la vida. En Canadá, por ejemplo, lo que pasó y que siempre lo platicamos y nos daba mucha risa era, yo llego a Canadá, a una de las mejores escuelas de cine de Canadá, y resulta que todos estos cuates se vuelven especialistas, súper especialistas, ¿no? Entonces tú ahí ya no les puedes decir, oigan, a ver, tú mueves las luces porque él te dice, no, no, yo soy el del gaffer, ¿no? Yo no toco eso, ¿no? Y, no, yo soy el que mueve el dolly, yo no soy el que mueve la otra, porque todos se vuelven muy, muy especialistas y mundos muy cerrados hasta cierto punto. Entonces, cuando trabajé en las orquestas, el mundo se bloqueaba si no llegaba una persona de audio, ya no funcionaba toda la sala. Y era como, pero pues estamos todos, ¿no? Y pues cualquiera puede aprenderle, puede prender el micrófono, puede conectarlo, puede ser. No, 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 es que tiene que venir el señor del audio, ¿no? Y llegaba tarde el de las luces y no había luces en la sala y llegaba. Entonces, se vuelven mundos muy, muy cerrados, muy funcionales cuando todo funciona, pero muy poco funcionales cuando algo se descompone todo. Entonces es muy chistoso ver cómo instituciones tan sólidas que son, igual de frágiles son cuando algo no está funcionando como les gustaría. Y la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no saben salir de sus pequeñas burbujas. Y, y por eso también tienen que contratar equipos tan grandes, tienen que gastar un buen de dinero en las cosas. Entonces no tienen esta visión pues tan amplia, ¿no? En México nos acostumbramos a resolver, nos acostumbramos a trabajar con presupuestos bajos, nos acostumbramos a trabajar con pocos recursos, pero con pocos recursos igualamos el nivel de producción, igualamos los niveles por ejemplo, los niveles artísticos los igualamos o muchas veces los superamos por la misma necesidad que tenemos y las mismas vivencias. Ok, entonces pues es que esa manera de resolver es una manera que vamos heredando del Renacimiento, vamos heredando del Virreinato, ¿no? Vamos heredando de muchos elementos. O sea, lo que me estás platicando es una torta, una torta, ¿no? ¿No? Y que creo que no hay platillo más barroco y más presente que las tortas, ¿no? Donde agarras y toca, 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 ¿no? Y es ese miedo al vacío, ese miedo al espacio. Échale otro. Iba agarrando y va. Sí, me explicó. Entonces, ese quehacer que sea por una necesidad, porque aquí aprendes a iluminar con dos licos y un Fresnel y ya tienes 14 escenas, ¿no? Como nuestro amigo de Nueva York el otro día. El que... Ajá, sí, tuvimos un amigo que, bueno, pues ese... Muy bueno. Pues sí, trabajando en Broadway, ¿no? Ajá, pero llega aquí, le dan 3 luces y 2 faders y pues... Y a sufrir. ¿Y ahora cómo resuelvo, no? Y pues... Se hizo muy bien. Lo usual. No, y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Pero sí vienen esas sorpresas. Vienen esas sorpresas por parte de gente que nos ve en otro lado. ¿Cómo? O sea, también lo editaron, pero también lo grabaron, pero también dirigieron, y también lo gestionaron, pero también están escribiendo blog, pero también están, sí, o sea, pues, si no, no funciona. Y creen que son empresas enormes y son 2 personas, 3 personas. Ajá. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no lo sé, porque a nuestro compañero a Pedro Castillo, le pasa mucho con su festival. Él dirige un festival de música contemporánea que se llama Muslab y ya tiene sede en 7, 8 países, ¿no? Donde programan piezas de electroacústica y todo. Cuando él invitaba a artistas a presentar las obras en México, muchos le decían, ¿y dónde está tu edificio? ¿Dónde está tu oficina? ¿Dónde está? Porque veían que él programaba en todo el mundo y tenía casi
hacía gestión en todos lados, y de repente llegaba, no, pues soy yo, y a veces me ayudan 2, 3 personas, pero pues es todo lo que hay. Y la gente afuera decía, pero ¿cómo? O sea, como que no tienes alguien que te haga tu página, como que no tienes alguien que esté manejando tus redes. Y él, pues, yo soy, ¿no? Y con eso funcionaba un festival que ahorita ya es de los más grandes de la acústica del mundo, pero la expectativa de la gente era que hubiera un edificio, que hubiera oficinas, que hubiera, ¿no? O sea, que él trabajara en una universidad y hubiera una oficina ahí solo para esto, un departamento entero solo trabajando en este proyecto. Y él decía, no, pues que aparte de esto, pues hago otras cosas, hago mis obras, hago... Entonces a veces el mundo afuera espera que estemos funcionando así y por no funcionar así no te toma tan en serio, porque no tienes la infraestructura que ellos necesitan para funcionar. Entonces, en el momento que comparan, dicen, ah, pues estos deben ser amateur porque no tienen nada. Pero ven el nivel del trabajo y de repente les causa ahí un choque, que dicen, ¿cómo que este cuate que no tiene nada está organizando festivales? O nosotros, ¿no? Grabamos, hacemos conciertos, hacemos un buen de cosas y no tenemos el presupuesto que ellos tienen. Entonces, como que sí les causa algún conflicto ahí, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que son los que manejan estos presupuestos enormes. Sí les causa un conflicto el que no trabajemos con lo que ellos usan. Y por el otro lado, acá tenemos, ay, pues con dos sale, ¿no? O sea, ¿para qué le metes lana a eso? Sí, no, y hasta te burlas. Ya tienes un festival. Desde que te burlas del que gastó mucho dinero. Entonces, ¿qué quieres de mí? Y dices, ¿para qué estás desperdiciando ¿no? la lana? La hubieras usado mejor en esto. Ujú. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal? Pues no lo sé. Creo que tener estructura, creo que si las combinaras, tuvieras una estructura y tuvieras esta facilidad de trabajo, de modificar, de adaptarte, podrías hacer cosas mucho más grandes. O sea, yo lo veía en la orquesta que trabajaba en Canadá, funcionábamos con $7 millones. $7 millones, muchísimo dinero. Y organizaban pues 50 conciertos al año, cuando con $7 millones aquí en México organizarías uno, mínimo 2 o 3 por semana, de lo que fuera, ¿no? Y harías festivales y harías... Entonces, si combinaras eso, o sea, si tuvieras esta facilidad financiera donde todo el mundo está tranquilo por sus necesidades básicas ya cubiertas, y le pones esta forma de trabajar, ¿no? Esta forma de adaptarse, de optimizar recursos, de todo, pues podrías hacer instituciones enormes, inquebrantables, shows, ¿no? Increíbles, y todo el mundo estaría contento y tranquilo. A mí lo que me preocupa es de que, más que la infraestructura de toda esa economía para que se logren esos... Gastarse el dinero es sencillo. O sea, ahí está. Ahorita rápido no lo echamos, ¿no? Más bien el tema es cuánta banda está súper colgada de la beca, ¿no? Viendo por ese tema académico y que caiga y que aparezca el dinero, y cuántos están realmente preocupados por el público, ¿no? Pues Porque de todas maneras eso ya está pagado. O sea, no importa si haya gente o no haya gente, ¿no? Eso ya está pagado, ya. Fin del problema, ¿no? Pues yo me presenté, ahí está, y pues, justificas y se acabó, ¿no? ¿Qué tanto estamos preocupados por el público de a pie, ¿no? Que realmente estoy distrayendo al público de su actividad diaria, ¿no? De ir a comer, de poder dar clases, o sea, que vayan sus hijos a la escuela, que se vistan, que paguen su renta, el médico, ¿no? Todo ese rollo. Y de repente capturarlos para traerlos a un espectáculo, el que quieras, ¿no? Obviamente, si no están buenos los tacos, no voy a esos tacos, ¿no? Si están buenos los tacos, ya voy a esos tacos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va esos dos mundos, ¿no? Esos dos mundos. Por un lado, está bien, o sea, que inviertan los gobiernos X en esos rollos, pero también el tema de ir produciendo y qué tanto estamos con este dinero que estamos pagando todos, realmente haciendo industria cultural. Pues yo creo que justo ahorita en esta última
década, los últimos, no sé, los 2000 para acá, todas las instituciones culturales del mundo ya empiezan a chocar con la pared que fue no generar público hace 20, 30 años. Ya se empiezan a estrellar con esta pared de, uy, de repente todos en la sala de conciertos ya están canosos, de repente todos en la sala de conciertos ya necesitan accesibilidad porque pues, ya no... ¿no? Entonces de repente a mí me tocó tener una plática con la Sinfónica de Niágara, donde no platicando estaban buscando director ejecutivo, ¿no? Yo estuve entre los candidatos y en algún momento me dicen, no, es que pues, tus ideas, no, tu rollo está muy, muy padre, pero es demasiado revolucionario para nosotros, nuestro público es mucho más conservador. Pero a veces no se dan cuenta que su público promedio estaba en 65 años. ¿Cuánto Ya más, agarrando pista acá. cuánto más te dura ese público que es muy leal? O sea, sí van todos los conciertos, Y no lo la aprovechas. está llena, Ajá. pero ¿cuánto más te dura? ¿Cuánto más lo estás aprovechando? Porque esos señores no están trayendo ni a sus hijos ni a sus nietos, ¿no? Van solitos. Entonces, no tienes ese cambio generacional en el público que sí estás teniendo en los artistas. O sea, sigue graduándose gente del conservatorio, sigue, ¿no? Saliendo gente de la academia si quieres, pero salen. Pero no hay un público nuevo y justo en estos años empiezan a darse cuenta que, uy, como que ya empezó a bajar, ¿no? El público, ¿no? Como que empezó a bajar la asistencia, como que ya no tenemos tantos donadores, como que... Y están entrando en crisis. Y la crisis se va a desatar en 10, 15 años cuando vean que ya no tienen público porque no se detuvieron a generarlo. Y no se detuvieron a decir, esto es lo que hacemos ahora, porque el modelo de 150 años funcionó muy bien, ¿no? El concierto, llegas, te sientas, ves al gran artista, le pagas, funcionaba muy bien, ya no funciona igual. Y apenas se están dando cuenta que no funciona. No, pues está cañón. Ahora, y también ese rollo, a ver, ¿tenías cuántas orquestas en Canadá? Canadá son 77 o ¿Y cuántas 78 cerraron? profesionales. En los últimos años cerraron como 4 o 5. Porque, por lo mismo, porque no están ¿Con teatro? con ¿Con bodegas? todo, sí, con todo, o sea, toda la infraestructura, toda la infraestructura. bibliotecas, o sea, todo. Y no hubo quien brincara para salvar esas orquestas. Pues no, después de la pandemia, cuando se acabó el dinero, cuando ya no hubo tantos, o sea, cuando el dinero estaba escaso, los donadores de repente ya no quisieron donarle a las orquestas, los gobiernos de repente dijeron, no, pues sí tenemos dinero, te vamos a dar esto, pero de repente ya no, si pedías 2 millones al gobierno ya solo te dan 1, entonces muchas orquestas si no cerraron, bajaron su número de conciertos, o sea, bajaron la propuesta cultural que traían, y el público no está supliendo esa demanda, ¿no? O sea, que necesitan las orquestas de traerlos, no están supliéndola y pasaron fenómenos muy curiosos. De repente la gente ya no planeaba tanto tiempo de anticipación. Antes el ciclo de venta era de 60 días, donde a 60 días alguien ya había comprado su boletito para ir al concierto y de repente se fue reduciendo, reduciendo y ahorita una semana antes del concierto no te aseguras que la sala va a estar llena. Igual y ese día sí se llena, pero a una semana, 2 semanas, estás en la incertidumbre de a ver cómo vamos a pagar este rollo porque pues ya no... La gente entre el miedo de... Pues, en la pandemia fue el miedo al coronavirus, ¿no? Decir, bueno, no sé si me siento cómodo yendo a un lugar lleno de gente, por a ver si me contagio. O a ver si me contagio antes y ya no puedo ir porque estoy enfermo, o... No, lo que sea puede pasar, entonces no compro mi boleto, no aseguro que voy a ir. Y de repente ese proceso se volvió un proceso como que, pues cómodo, el no decir, pues no sé qué voy a hacer el fin de semana, ya decidiré yo si voy o no. Y ya la gente no quiere amarrarse a esa venta, a ese momento de decir, bueno, sí voy a comprar, ¿no? Y voy a comprar todo mi pase de la temporada. De repente la gente ya no estaba comprando más de un boleto, 2 para el año. Antes lo usual era que compraran
los boletos de temporada, compraban toda la temporada de conciertos de música clásica o toda la de los shows de pops o compraban, ¿no? O sea, todo así, el paquete completísimo y se les daba un descuento por eso y ya lo aprovechaban y ya eran muy contentos de saber que cada fin de semana iban a la orquesta. Después de la pandemia hay gente que ya no podía pagarlo, entonces decía, no, mejor solo pago el concierto que sí me interesa mucho, entonces ya lo pagaban. Gente que de plano dijo, no, yo ya no voy a ir a conciertos, ya no estoy en condiciones, gente ya muy grande. Y de repente pues, los jóvenes igual que no querían comprometerse, pues solo pagan el día que van. Porque se les ocurre. La Y la iniciativa privada no brincó, como para empezar a encontrar vinculaciones. A ver, está esta zona de donde se hacen los conciertos y hay estos restaurantes y hacer todo un El problema es que no ecosistema. muchos no supieron cómo aprovecharlo. Ujú. Porque nunca habían tenido la necesidad y volvemos al otro punto. Ellos no tienen la necesidad, ¿no? Ellos sabían que su presupuesto estaba ahí y lo gastaban y todo el mundo estaba contento, pero no tenían la necesidad de generar más, ni generar vínculos, ni generar otras cosas, porque pues simplemente no, o sea, nunca se les ocurrió, nunca lo necesitaron. Entonces nosotros siempre buscamos, no, pues a ver, dile al del café que venga, que venda café aquí, dile al del restaurancito que luego vamos a llevar a la gente a cenar, pero pues que se traiga también a su gente él, ¿no? Y hacemos este tipo de Ese ecosistema. De ubicar a todos los que podrían interesarles alrededor. Que en Nueva York se da de manera natural. O sea, tienes vuelos, tienes hotelería, tienes telas, tienen ¿no? Gente que confecciona. Son un montón de cosas alrededor de una obra. Pero aquí, mínimo en Canadá, no existía porque pues no necesitaban. O sea, simplemente era una cuestión vilmente de necesidad. Y en el momento que se dieron cuenta que sí lo necesitaban, no sabían cómo. Entonces, los donadores normalmente era gente adinerada que le gustaba estar ahí en el rollo. En muchas orquestas, en muchos pueblitos, se ve el ir a la orquesta como el lugar donde voy a ir a platicar con la otra gente que, pues, de mi medio, ¿no? Y en muchas instancias sí era un punto como medio snob, de, pues que me vean que estuve ahí en la ópera, ¿no? No siempre, o sea, también había un grupo de público que sí era público que le gustaba ir, iba porque realmente lo disfrutaba. Pero en el momento que sufren una crisis económica a partir de la pandemia, pues dicen ya no voy a dar dinero porque ya no tengo, ¿no? Ya no tengo tanto. Y como no está ese interés de decir, bueno, pues porque yo di dinero, ellos saben que yo di dinero y los llevo a mi restaurante, los llevo a mi no sé qué. Como no existen esas alianzas, era básicamente donativo Ha muerto. Ajá, O sea, sí, nada más le estoy dando dinero porque tengo mucho dinero y soy muy dadivoso. ajá, y que se vea. Que se vea, que pongan mi nombre ahí en la placa que dice que yo soy donador desde hace 40 años. Pues nunca se forjó. Entonces nadie sabía quiénes eran los donadores. Tú sabías que era gente de dinero, pero no sabías muchas veces qué hacían o por qué habían donado. Un gran seguimiento que había que hacer. O sea, sabías que tenían empresas. O sea, si hay chamba en sí, Canadá, tenemos que irnos a Canadá a ver. En desarrollo de donadores hay departamentos que se llaman Development, que justo ahorita hay varias posiciones abiertas de Development en la Sinfónica Victoria, creo que hay en la de, no me acuerdo si Calgary o una de esas también es abierta esa posición de la gente que se dedica a buscar donadores, pero pues tienen que cambiar la estrategia. Ya solo pedir dinero, que nos den dinero así, ya no funciona. Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos de tiempo? 38 minutos. 38 minutos. Va coquetón. Es que hay un montón de cosas, pero esperamos que se estén divirtiendo como aquí nos estamos reenterando de un montón de cosas. Ya me sé muchos chismes, pero sí me sigue sorprendiendo cómo es que vas por el mundo. O sea, me dan risa tú, mi hermano, porque van y hacen las cosas y ni se dan cuenta y están haciendo un chorro de cosas, ¿no? Te acabas de ganar un Emmy. Técnicamente me gané un Emmy. ¿Te ganaste un Emmy? O sea, sí. ya estás cerca del EGOT. Ya estoy. Es Emmy, Grammy. Oscar, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Entonces ya tienes la E del EGOT. Pues sí. ¿No? ¿Cómo funciona eso?
¿Cómo funciona eso? Pero te ganaste un Emmy. Sí. ¿Haciendo qué? Edición de música y grabando voces, grabando coros para un documental sobre la historia del ADN y es un documental interesante donde a mí me habla el compositor de que se habían contratado para la producción. Me dice, oye, necesito unas voces y necesito gente que edite porque es demasiada música y necesitamos editores para acomodar toda la música en todo el documental. Ah, sí, también he dicho. Entonces, yo me eché prácticamente medio documental y grabé todas las voces de principio a fin. Y ya de repente me entero, así hace un par de días, que el director sube una foto ya con su Emmy en mano diciendo, ganamos un Emmy por mejor documental de ciencia y tecnología. Ah, ya estás en la... Entonces, pues ya mínimo salgo en los créditos. Sí. No, está bien. ¿Quién sabe en dónde? Por ahí está mi nombre. No, o sea, a lo que me refiero es de que hay un montón de talento, un montón de chambita por ahí que está latente, nada más hay que encontrarla, ¿no? Y ponerla, así pónganme donde hay, yo me agarro, ¿no? Ujú. ¿Qué está sucediendo entonces con todos estos talentos, todo este quehacer? Bueno, ya vimos un tema así como que mundial, ¿no? Ujú. ¿Y qué está pasando en México? O sea, sí, siempre es... hablar de México siempre es un tema muy surrealista, dirían, ¿no? Sí. Pero están estos elementos que nuestra gente está de alguna manera preparada y en un rollo competitivo de que observan, están abiertos a hacer obras integrales, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí se nos obliga a ser integrales. Pues si no eres integral, no sacas una obra Sí. adelante, ¿no? Entonces tienes que entrarle a todo. Entonces, ¿qué está pasando con este tema, por ejemplo, de la generación de públicos? Y bueno, ya adentrarnos un poquito más hacia el tema que le compete a la Galatea, que ya tenemos un ratito haciendo Ujú. cosas con la Galatea, pues estamos observando el tema de Palestrina, Ujú. estamos observando el tema de la polifonía, que tiene que ver el cine, que tiene que ver el compositor, que tiene que ver Fabián con todas sus maquinitas, ¿no? Con todas sus maquinitas que tiene ayer, tus juguetitos, Sí. con quehacer polifónico y Bartolucci y todo este rollo que significan los 500 años de Palestrina. No, pues yo creo que primero que nada Palestrina es uno de esos pilares que se han ido olvidando poco a poco, pero creo que solo se mencionan en clase de historia de la música y te dicen Palestina fue importante, pero ¿De no, plano, verdad? no se acercan a realmente pensar por qué fue tan importante. Sí, Palestrina. Ajá, ¿No? pero pues le dices, a ver, ¿no? Tengo la estampita de Palestrina, Sí. la voy a pegar en mi álbum. ¿Qué obra te gusta? Y ya de ahí se acaba el La conversación. sí. Entonces yo creo que regresar a esta visión de Palestrina y esta visión de ese tipo de compositores, pues nos regresa al cómo, pues ahora sí cómo salvar la música otra vez, ¿no? Palestrina en su momento, pues tienes un compositor que no solo es el compositor, es el que dirige al coro, es el que organiza el coro, es el que organiza la música ahí en la iglesia, es el que va y discute con los padres, con los papas. Palestrina habla directamente con los papas para... O sea, palomita a la gestoría cultural, Sí, es palomita gestor a cultural, la relación pública, Completamente. a la generación de corriente. Ujú, es director, ¿no? Es el que dirige de alguna manera un poco distinta a nuestra función de director, pues el que dirige, es el que organiza, es el que... Y es el que compone, ¿no? Dentro de todo su rollo. Y pues su aportación a la música, o sea, ya en música como tal, en las notas, pues es impresionante lo que él hace con el contrapunto, básicamente es lo que estudiamos para aprender contrapunto renacentista, es entender qué escribió Palestina y por qué lo escribió. Y de ahí pues es entender, bueno, ya que hizo esta gran obra, por ejemplo el Papa Marcello, que es lo que estamos montando, es pues entender por qué él sintió esta necesidad de componer una obra tan monumental, que él obviamente nunca pensó, así en 500 años la van a estar cantando y van a estar Y va a pasar. discutiendo sobre él. Ajá. Pero él en su momento sí dijo, no, nosotros tenemos que
decir algo, ¿no? La música importa, importa el arte, importa todo esto y es dar ese paso de decir, estamos aquí, estamos vivos, ¿no? Importamos. Y creo que eso es lo que no se le reconoce en estas clases de historia de la música, no se le reconoce como esa de las primeras personas que se le... Pues ahora sí que se le pone al tú por tú a la gente que pagaba la música para decirles, oigan, sí importa lo que hacemos, no solo es decorativo, no solo es parte del rito de la misa, o sea, sí es un arte, sí es más que funcional. Híjole, me vienen un montón de ideas. O sea, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos la música, ¿por qué no? Pues, la estudiamos gregoriano? Bueno, no. O sea, en algunos lugares. Musicología griega. Ajá, ajá. Entonces, ¿no? Se ve gregoriano, después nota contra nota, ¿no? Empezamos con contrapunto. Muchas escuelas se van directo a la armonía, se saltan eso y no llegan al contrapunto, ¿no? Pero bueno, si lo hiciéramos históricamente, vamos nota contra nota y vamos con contrapunto palestriniano. La escuela romana. ¿Por qué no estudiamos Vitri? ¿Por qué no estudiamos los francoflamencos? ¿Por qué no estudiamos todos estos, la música previa? O sea, todo lo que sucede en Aviñón, todo lo que sucede por pulcritud. Sí, yo creo que realmente es por un rollo de quién llegó a las conclusiones más, por así decirlo, más elevadas, más complejas, más... Entender a Palestrina te deja entender a los otros, entender a los otros no te dejaría entender a Palestrina. Entonces es una cuestión de con qué abarcas más, ¿no? Cuando lo estudiamos con Vic, ¿no? Con el buen Víctor, hay que saludar a Vic. Hola, Vic. El vampiro. El vampiro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? El chiste era estudiar compositores que te dejaran entender lo más posible. Ajá. ¿No? Si ibas a estudiar barroco, pues estudias Bach, porque pues estudiar Telemann pues, estaba bien, ¿no? Bueno, suena bonito, pero no es Bach. ¿No? Estudiar Corelli no es Bach, estudiar... No, pero la definición estuvo buena. Estuvo buena. Entonces, O sea, si estudio Vitri, no entiendo a Palestrina. A Palestrina, si estudio Palestrina, sí puedo entender a los Pues, ajá, Palestrina es esta gran conclusión, ¿no? De una obra como el Papa Marcello, ahí está todo. O sea, podrías solo estudiar esa obra y entender casi toda la historia del contrapunto. Ahí, Tan, tan. en esas 40 hojas, ahí está, ¿no? Está la gran conclusión. Y eso fue lo que Palestrina quería demostrar al final. Quería demostrar que el contrapunto estaba bien. Que no era el problema el contrapunto, que el contrapunto era todo lo demás que rodeaba la iglesia en ese momento, pero no era el contrapunto, no era la música en sí. Que ahí viene otro problema. Me preocupo, o sea, si es que se logró estudiar contrapunto, si es que se logró estudiar contrapunto palestriniano, la escuela romana, entonces, si es que ya estuvo ahí, aún estamos muy lejos de la realidad de la obra, ¿sí? Porque eso sería como estudiar los planos, Sí. ¿no? Ahora, ¿dónde lo voy a construir? Sí, o sea, sí, pero hay un río que cruza, no, el río no lo pongas, ¿no? Ponlo de ladito o ponlo en tal lugar, ¿sí me explicó? Entonces, y eso me va a alterar los planos, y eso me va a alterar, ya estoy viendo de manera general, ¿sí? Entonces el músico se abstrae de esos momentos y empieza a ver el plano social, por eso platicábamos que el artista era principio y fin. Fin porque es el resumen de su entorno, ¿no? Y principio porque te propone, pero por acá, ¿no? Chido por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese momento de estudio de social, su impacto en la comunidad? Es ¿cómo se llama? España es Luz de Trento, ¿no? Y Palestrina es
el que pone la primer defensa, ¿no? En este quehacer, al menos de lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a la música entre la música y el decir, ¿no? Que también es un tema filosófico del decir. Y se deriva a este Victoria, que ya es así, es palestrina, pero con esteroides. Palestrina con esteroides. No, valga el tema, hay gente que le gusta más Palestrina que hay gente que le gusta más Victoria, ¿no? Pero es esa fuerza que contiene 300 años de embate protestante al Concilio de Trento y lo que sucede. ¿Por qué no estudiamos todo eso en la escuela? O sea, ¿qué sucede independientemente de tu fe, independientemente de lo que esté sucediendo? Si voy a ser un mago y voy a ser Harry Potter, tiene que sonar a ting, 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 y tiene que sonar mágico, ¿no? Y tiene que sonar heroico, y tiene que sonar de las galaxias, y tiene que sonar Palestrina, eclesiástico, Sí. y narrando algo. Y lo peor es que está escrito, ¿eh? O sea, estamos escudriñando Palestrina ahorita con el Papa Marcello y empiezas a ver líneas que dices, esto me quiere decir algo, no puede ser que sea claro. la casualidad de que, ay, se me ocurrió una línea y va chiflando ahí su melodita. No. No. Tiene- No llegas a esa conclusión solo así. Cada nota tiene una razón de ser de texto, Ujú. de contexto, de subtexto, ¿no? Hacia querer plantear algo. ¿Por qué no lo ejecutamos así, una? Y sí hay gente que lo está haciendo, ¿no? Ahorita las conclusiones que llegó ¿cómo se llama el vampiro fronterizo? Directores y... Ocurrencias. El Theodore Currenzi, Ajá. con Javier Lorenzo. Y Está muy hay loco. un montón de cosas que dices, mira, no se me había ocurrido, ¿no? Ni en el hacer, ni en el recibir. Sí. ¿No? Hay otra manera de recibir, como, no sé si tú lo viviste, yo sí viví este cambio y sí se oía una densidad, al CD. Del CD, sí, la pulcritud del CD, pero así, comprimida. comprimido, y sí se siente esa compresión del sonido, Sí. o las grabaciones de taragagam, ¿cómo se llamaba? De Quincy Jones. Quincy Jones. Quincy Jones. Pero así, o sea, le veías capas y capas de música, ¿no? O sea, Sí. unas grabaciones súper profundas y decía al fondo, ¿no? Y lo oyes perfecto, ¿no? Entonces, ese cambio, ¿sí? No sé si me estoy dando a Sí, entender. Yo creo que parte es el siglo XX, como que de repente nos dijo que todo lo anterior estaba mal, o no mal, pero anticuado, ¿no? Sobre todo, Ajá. o sea, el siglo XX entramos No sé. y los artistas, ¿no? Empiezan a decir, no, yo ya no necesito técnica, yo soy arte conceptual y lo que importa es, ¿no? El concepto. Ay, Dios mío, cómo hemos sufrido eso. Ajá, cómo hemos sufrido eso, pero por ejemplo, esa es una, ¿no? Dejamos la técnica atrás para hacer esto, ¿no? En los compositores, pues, todas estas escuelas francesas, ¿no? O sea, todo el Pierre Boulez, todo. No, pues vamos a hacer electrónica, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y de repente nos fuimos olvidando de, pues, que veníamos de una tradición, que veníamos de algo y por romperla tanto, pues la dejamos muy atrás. Entonces, muchos compositores no te pueden hacer una fuga, no te pueden hacer un contrapunto, pero sí te pueden hacer una pieza, ¿no? Con video mapping. Que podría ser igual de complejo, ¿no? Porque no es fácil hacer electroacústica, no es fácil hacer Ligeti, o sea, no es nada fácil hacer eso, pero sí se olvidaron de dónde venía toda la tradición. Y en su afán de romperla tanto, se dejó de enseñar. O sea, simplemente uno va a un conservatorio en Francia y a menos de que te vayas a la especialidad en música antigua, nadie toca música antigua. Tú te vas a un conservatorio en Estados Unidos y todo es siglo XX para acá, ¿no? O sea, quieren enseñar jazz, te quieren enseñar, ¿no? Armonía contemporánea, te quieren enseñar
Steve Reich, pero les preguntas musicología griega y no te pueden decir pies rítmicos, ¿no? No te puede decir que, esto es un ritmo troque, ¿no? Ya completamente Ya, borrado, ajá. ¿no? Entonces, hasta que entró esta corriente de los históricamente informados y todos estos cuates que sí quisieron revivir, es que volvimos a voltear. Pero fue el mismo, Pero- fue el mismo documento, ¿no? Mm. No, yo soy, ¿cómo se llama esta cosa? Contemporáneo. Sí. No, yo soy históricamente informado. O sea, es lo Sí, mismo. O sea, sí, o sea, como que ya hubo un rompimiento, no una ¿no? Es continuidad. como feminismo y machismo, ¿no? Sí. O sea, ahí vamos. No, a ver, seamos iguales. Ya. Ujú. Sí. Sí, pero yo creo que hubo creo que hubo ese rompimiento en el siglo XX. No voy a culpar a Schoenberg, pero culpo a Schoenberg. Pero Schoenberg todavía hacía Pero referencias. Schoenberg agarraba con el modulor y con el método, o sea, el modulor Todavía. con Le Corbusier y el método, o sea, sí planteaban, a ver, no justifiques tus porquerías Sí, con el método, pero... ¿sí? No, a ver, si no has surcado por todos los conflictos técnicos del pasado, estamos llegando a esa conclusión. Lo mismo con Picasso, ¿no? La época Sí. rosa, la época azul, cubismo, bueno. ¿no? O sea, no puede decir que el señor no sabía dibujar. Sí, no, claro, la desintegración de los toros. Pero viene a ese, a que voy a eliminar de Ujú. todo lo que ya tengo porque quiero decir esto. Sí, sí, pero ahí es justo Y sí ese- se nota cuando los compositores no traen el bagaje. Sí, no traen la escuela, no traen el discurso, no tienen nada más que decir porque solo están diciendo lo que se les ocurre en el momento, que es lo que decíamos hace rato, o sea, el no traer todo ese contexto, el no traer, no te deja decir nada, no te deja decir nada que aporte. Ahora, es importante decir, Pues siempre es importante decir porque sí pues es la única meta, o sea, no, el arte es artificial al final, estás haciendo una visión artificial artificio. del artificio. Artificio. Entonces viene a ser una representación artificial de la realidad. Pero si tu realidad es así de chiquita, pues, ¿qué vas a decir de ella? ¿No? La vas a representar en ese circulito que tú tienes. Si te empiezas a abrir, si empiezas a agarrar más contexto, más, pues tu arte se vuelve mucho más rico, mucho más... No, tu visión artificial de esta vida, pues es mucho más compleja, mucho más interesante. Y en dos puntos, el escucha y el que genera. Ujú. Porque si no estoy en una exigencia del que está generando, Ujú. el que está diciendo es por acá. Si no estoy planteando. Porque esa es otra. Bueno, ya que el público entienda lo que quiera. Ah, sí, también. ¿No? Es una clásica. No. Es que esa posición paternalista de Sí. que yo le tengo que decir qué es y para dónde respira y hace, Ujú. no, que él. Sí, Sí, ¿con qué criterio? exacto. Ajá, o sea, ya formamos ese criterio o de dónde viene. ¿De dónde vienen estas personas que se van acercando, Ujú. ¿no? Y que van abrevando cada vez más. Por gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. Por gusto, por comunicación, por estar checando. Ujú. Entonces, ¿tiene actualidad hacer Palestrina? Completamente. ¿Es actual? ¿Por qué? Porque Palestrina es regresar a esta visión que necesitamos de este arte completo, de este arte, pues que sí tenga un mensaje, de este arte que sí, pues recordar ese de dónde venimos, ¿no? Palestrina nos vuelve a centrar en, ¿no? Esto es lo que estábamos haciendo, esto es lo que hicimos miles de años, y esto es lo que nos da dirección para dar el siguiente paso. Entonces, ¿usted es un conservador? Soy todo un conservador. Pues en el sentido de que hay que conservar. ¿O es un reaccionario porque ya no hay nada que conservar? No, yo creo que hay que conservar todo lo que vino antes Sí, todavía existe algo. y todavía rescatarlo, volverlo a ponerle su lugar en la historia, volverlo a respetar. Creo que se le faltó el respeto a la historia mucho tiempo. Por esta cuestión de que estamos tan en contra de lo que pasó y que todo está mal y todas las sensibilidades, creo que tenemos que volver a respetar a los compositores, volver a respetar el arte de hacer música, el arte de hacer cualquier cosa bien, ¿no? Lo vemos también en los productos, ¿no? O sea, las cosas chinas ya no duran como antes porque pues,
le perdimos el respeto a hacer las cosas bien, a hacer los objetos bien, le perdimos el respeto a los oficios, le perdimos el respeto a toda esta cuestión que nos hizo grandes como humanidad. Y hoy vemos las consecuencias, ¿no? Una sociedades completamente fracturadas, sociedades débiles, o sea, en el sentido de que cualquier evento, cualquier cosa completamente nos deja fuera de centro. Y creo que Palestrina, mínimo en la música, puede ser un momento que nos regrese a no, hicimos las cosas bien mucho tiempo, y si seguimos esa pequeña línea, podemos llegar a hacerlas bien en este futuro. En lo que nosotros hacemos, o sea, de repente estábamos observando que hay 3 papas que están comentando, bueno, no 3 papas, muchos más, pero 3 así como que... Grandes. No, que los puedes dar un rápido seguimiento, ¿no? Ahorita el Papa León XIV acaba de ir a un concierto y comunica palabras más, palabras menos. La polifonía da unidad dentro de nuestra diversidad. La polifonía da unidad dentro de nuestra diversidad, ¿no? De todas las opiniones que hay. Y por ejemplo, la música puede dar eso. Estábamos observando en el Criste del Papa Marcello. No fue en el Criste, fue en otra parte, creo que fue en el Credo, donde estás por un lado escuchando la ternura al decir Jesús, ¿no? Y te ubica a ese Jesús en esa concepción renacentista así, gordito, chiquito, nalgoncito así, pitch, ¿no? Sus pompitas ahí, ¿no? Con la Madonna y, ¿no? Volteando, ¿no? O sea, golpeando con toda la autoridad de su ternura, ¿no? Muy puesto. Y por ahí ocultas 2 tenores, ¿sí? Dándose con todo, ¿no? Sí, madre. Y en 3 compases estás, si yo lo plasmara en una fotografía, sería ver al niño con un chorrito de sangre ahí escurriendo de la crucifixión, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy fuerte, sí. Pero lo estás oyendo, ¿no? Y la línea está ahí, dobleteando comunicaciones, ¿no? Entonces son 2 opiniones del mismo Jesús, ¿sí? Estaba hablando 3 compases, 4 compases, ¿no? En un fragmentito chiquitito de toda la gran obra que es el credo, dentro de una gran obra que es la misa, ¿no? Eso plantea el Papa León. Benedicto XVI me sube a Bartolucci por méritos en campaña, ¿no? Se agarra y le pone su gorro cardenalicio, ¿no? Pues nada más porque se chutó 50 años ahí dirigiendo la Capilla Sixtina. Creo que es Perosi, Bartolucci y el que está ahorita, que duró como 3 años porque hubo ahí una bronca, ¿no? 4 años, ¿no? Entonces, algo sucede. En el caso de Bartolucci, sí, de Benedicto, sí decir, creo que la regamos en algunas cositas de visión, ¿no? Del todo. La organización que da ¿cómo se llama? Pío X en el motus propio. La música debe de ser por aquí. Pero cuando salimos al quehacer, a tocar puertas, veo más preocupación de la preservación de estos acervos, ¿sí? Que estamos hablando de Palestrina como la punta del acervo hispanoamericano, latinista, etcétera, más todo el acervo que se generó acá. Es la punta del iceberg, ¿no? Es el carnero, ¿no? ¿Cómo se llama? El ariete, ¿no? El ariete de Aries. Por eso fue carnero, ¿no? El ariete ahí que está golpeando es la punta y todo lo que viene. Nos preocupa más a nosotros que a los padres. ¿Qué está pasando allí? ¿O qué has visto que pasa? Pues creo que sigue siendo un tema de formación, de que no, simplemente nadie se los enseñó. Entonces, pues no es
Entonces sí es su culpa, pero no es tan su culpa porque no tienen la educación, no tienen la formación. Entonces no también tienen- están rotos, como nosotros. Pues sí, en ciertos aspectos, sí, o sea, desde esta tendencia de, de modernizar la iglesia, ¿no? En los 60 cuando decimos, no, pues todo va a ser en tu idioma y todo va a ser más fácil y todo va a ser más accesible y todo va a ser, pues se quita esta formación de decir, vamos a enseñarle a los padres gregoriano, polifonía, ¿no? Todo el bagaje cultural que tenía la iglesia ¿Y el pa' qué? y el pa' qué, ¿no? O sea, no nada más cántale. Sí, o sea, ¿Qué es el tema? Notita, 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 notita. Pues sí, pero... se les quita la preocupación de hacerlo. Ah, pues toca el granito de mostaza y vas a estar bien, la gente va a cantar, va a estar contenta. Y, y pues de repente voltean, ven que en sus iglesias hay cajas y cajas de cosas, pero no saben ni para qué, ni por qué, y pues simplemente las dejan ahí. Pero al mismo tiempo no te dejan entrar tan fácil, ¿no? Pensando, pues no sé si les vas a robar algo, yo qué sé, que piensen, pero no te dejan tampoco acceder, no te dejan verlo. Entonces es una contradicción que traen, que por ejemplo la catedral ha mejorado mucho. Ahorita la catedral ya tiene convocatorias abiertas. Si tienes un coro, tiene una convocatoria abierta para ir a ver el archivo. Ajá. Dices, bueno, paso uno. Pero también debería haber, no sé, una serie de conciertos de decir, bueno, ya que dejamos que la gente entre, bueno, que se comprometan a hacer un concierto con esta música, ¿no? Y empezar a sacarla. Eh, pero también no es solo responsabilidad de la catedral, también la gente tiene que empezar a ir a molestar, a decir, oye, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Entonces, Sí, pero ¿cómo pides algo si no estás formado? sí, es el problema, que no tenemos, o sea, por así que es quién va a ir primero, quién va a dar el primer paso. Entonces romper esos círculos viciosos es el Ujú. tema. Al final. Entonces ahí es donde agrupaciones como la nuestra tiene una chamba. Sí, un ¿No? deber de ir a... Parte de la misión, parte Ujú. de las cosas que se solucionan, que sí está ahí, o sea, poder caminar por el centro histórico como herederos triunfantes. Ujú. Esa es de las cosillas que estamos... Y sentirse orgullosos. Yo creo que también falta un poco de orgullo en decir, en esta catedral se hizo esto y yo soy parte de ese legado de alguna manera. Creo que falta. Te conté la historia de Tomás Luis de Victoria, ¿no? Que en España, en la calle que se llama Tomás Luis de Victoria, no se acuerdan quién es Tomás Luis de Victoria, ¿no? Y entras a un convento donde vivió 10 años, la calle afuera se llama Tomás Luis de Victoria, y les preguntas, oigan, ¿y dónde están sus cosas? ¿Dónde vivió? No, pues quién sabe quién es ese señor, ¿no? Y tú así, No sé. pero es el señor más importante de la música en España, de la historia, ¿no? Y la calle se llama así por algo, ni siquiera se preguntan por qué se llama así la calle. Entonces la gente no se siente orgullosa de esos linajes, de ese trabajo, de decir, pues, esto pasó aquí. Es que eres un conservador Esto se hizo. asqueroso. Ah, sí, completamente. Sí, es un conservador. Pero sí, creo que es parte de eso, o sea, parte de ese problema es el orgullo. Sí, o sea, tener todo el quehacer de cómo se fue forjando. No vengo de la nada. Ujú. O sea, hay una casa grande. Hay una casa grande, ¿no? O sea, platicamos con nuestro amigo Hernán, que decía, bueno, pero es que no tienes que ser una casa grande, ¿no? Quizá haga un barco grande. Ujú. O sea, no estoy obligado a hacer la casa grande, ¿no? O sea, mi abuelo lo tenía, mi padre no le fue tan bien, ¿no? Como decían, abuelo... Rico, eh, padre millonario. pa- no, millonario, hijo caballero, nieto por diosero, Ujú. ¿no? Nieto por diosero. Pero tienes bueno, ¿y cómo hicieron eso? Ujú. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, quizás yo no hago todo ese monstruón, pero puedo ser un barco grande, Ujú. ¿no? O sea, puedo estar en esa plenitud y también poderme hablar de tú con mucha gente, Ujú. ¿no? Y me espanta el gringo, ¿no? Me espanta el güero, ¿no? No tiene por qué, o sea, ve al centro, de verdad, o sea, este centro ni en Sevilla lo tienen, ¿no? Ni Trump lo tiene, el centro, ¿no?
¿no? Ni Obama decían que no tenían Ajá, el avión, pero ese avión ni Obama lo la de tiene. Sevilla es de... ¿Qué es de Bartolomé? Las cosas no... ¿De qué? El que dijo que el Zócalo de la Ciudad de México era mucho más grande que el Zócalo de Sevilla el día que llegaron. Pues es que mucha gente, sí, o sea, Sí. el tema en cuanto a dimensiones. No, y sí, de alguna manera el centro neurálgico del Imperio Español estaba aquí en la Nueva España, ¿no? De alguna manera. Obvio tienes el Escorial, obvio tienes todo el Pentágono de allá, ¿no? Sí. O sea, el Pentágono de su tiempo. Pero, pues ahí están, ¿no? Y entonces vas gordito, o sea, lo único que hicieron fue cambiar. El centro de operaciones estaba más abajito y nada más le subieron un trópico, ¿no? Y ya, es lo mismo, pero pues, el lago, lo que era el lago español, todo el Pacífico, pues ahora es el lago americano, ¿no? Con toda esta banda. Pero hay un algo en el cual, sí, claro, tienes todo eso, pero yo también tengo lo mío. Entonces, vámonos hablando de tú. Estas universidades que están buscando que el español se cuente como lenguaje científico. Tú puedes entregar tus tesis en alemán, en francés, en inglés, ¿no? Pero en español no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuándo es el tercer idioma, ¿no? de habla en el mundo? Entonces, y todos esos bagajes y todas esas protecciones que estás diciendo, ¿no? Sí, yo también soy súper conservador. No sé si sea conservador o soy reaccionario, porque ya, sí, yo creo que sí hay muchas cosas que conservar. Sí. Y que la gente se está perdiendo de un chorro de cosas. O sea, a mí me gusta la bici y andar en bici, porque me puedo detener ante un árbol si me gusta. Entonces ya me paro y veo el arbolito. Ay, mira qué padre. Y todas las arruguitas. O veo una puerta o veo un balcón. Y sigo disfrutando de la ciudad todos los días, ¿no? Entonces, es eso, disfrutar y llenarte de cosillas. Pues mi queridísimo Fabián, para mí es un súper gusto siempre saber que estás, ¿no? Y desde que nos conocimos hace 10 y 15, muchos. Como en el 2008. Como desde, ¿sí? 2008 por ahí. 2007, no sé. ¿Desde dónde es para acá? Ajá. Y que ahí has estado y ahí estamos y ahí seguimos y inventando cosas, pero cada vez que te pasa algo bueno de verdad es un gusto para mí y es un gusto para la banda. Una persona muy respetada aquí en la agrupación, ¿no? Y bueno, pues gracias por abrirnos las puertas de tu casa y además de que aquí hacemos parte de los ensayos. Venimos los lunes. Los lunes. Hacemos los ensayos por acá. Es divertido. Y seguimos experimentando cosas y seguimos compartiendo y haciendo eco de lo que sucedió con Bartolucci, con el Pai Javier, con Víctor, con el maestro Hernández Medrano, ¿no? Es tu lado, con todos los que han estado forjando una historia que no es nueva, ¿sí? Simplemente a veces un poquito más complicada, pero también tenemos ventajas que no tenían ellos, sí, ventajas que no tenían ellos y posibilidades, ¿no? De decir un montón de cosas. Y pues échanos la mano, ayúdanos a estar por acá en el quehacer. Aquí hay amigos, iremos presentando otros tantos amigos, no sé, a veces en entrevistas, a veces en reportajes, a veces no sé, no tengo la menor idea de lo que vamos a hacer, pero el tema sí es estar echando relajo contigo, estar generando este público, estos amigos, para que seamos cómplices en el quehacer, no solo novohispano, sí de la música, de la historia, de la gastronomía, de pasárnoslo bien y qué rico es vivir. Señores, muy buenas tardes, noches, madrugadas, no tengo la menor idea cómo lo tengas tú, para nosotros es aún de día, pero cuídense, señor. Entonces, Un gusto. bye.